Y la Corte Suprema rechazó los recursos de casación presentados por la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios, CONADECUS, el Servicio Nacional del Consumidor, el CERNAC y la Organización de Usuarios y Consumidores, ODECU, contra la empresa SCA Chile, hoy eCity, por la denominada colusión del confort. Sebastián Ávila nos va a contar los detalles de esta información. Seba, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Cristian? Gusto saludarte y a todos quienes nos están viendo a esta hora. Desde CERNAC, en conjunto también con ODECU y también con CONADECUS, han señalado que esto se trata de una pésima noticia y entendiendo también lo que significa esta situación en lo que tiene que ver con el ámbito económico y estas prácticas anticompetitivas que habían sido denunciadas y que había comenzado también una investigación por parte de la Fiscalía Nacional Económica durante el año 2015. Se trata de este rechazo a este recurso de casación que habían presentado precisamente estas instituciones ante el máximo tribunal con la opción de poder obtener un cambio respecto a un fallo que ya había sido favorable para la empresa SCA en ese tiempo con ese nombre, ahora con el nombre de eCity. Y ahí es donde entra principalmente este fallo que nuevamente es a favor de esta misma empresa y que va a permitir que no tengan que realizar ningún tipo de indemnización a las personas, y hablo de las personas en general, al tratarse de una situación que afectó a todo un país en cuanto a lo que fueron estas mismas prácticas de colusión con la empresa CMPC y que se habían registrado entre los años 2000 y el año 2011. Esto hay que aclarar, fue una situación que no fue tomada para nada bien por estas instituciones, entendiendo que habían presentado este recurso ante la Corte Suprema para así lograr un resultado bastante parecido al que se logró con la empresa CMPC, donde, recordemos, se termina dando este pago de 7.000 pesos acá, en este caso, a cada persona que podríamos decir se había visto afectada producto de esta práctica de colusión. Y aquí es donde precisamente CONADECUS se había referido a esta investigación y a este fallo como un supremazo, entendiendo que hay que recordar que estas diligencias investigativas pudieron estimar que estos perjuicios que fueron ocasionados por la empresa SCA Chile habían llegado a un total de 86 millones de dólares, un poco más de 81.000 millones de pesos chilenos, lo que fue declarado al menos como un día triste, nefasto también para los consumidores chilenos. Eso es lo que ha dicho por lo menos Hernán Calderón, presidente de CONADECUS. Claro, y acá es donde ellos decían, estaban buscando la protección de todos aquellos consumidores a los que se les había cobrado de manera abusiva durante 10 años por estas empresas que fueron aludidas en esta investigación, y especialmente lo señalaban a los más pobres en cuanto a lo que era este producto de primera necesidad. Esto entendiendo también que parte de lo que era el argumento de SCA Chile, eCity actualmente, tenía que ver con el hecho de que ellos como proveedores no tenían un contrato directo con los consumidores y por lo mismo no correspondía la reparación económica en ese mismo aspecto. Y en ese mismo sentido, y en medio de lo que fue este punto de prensa que fue realizado acá en el edificio de CERNAC ubicado ahí en calle Agustinas, es donde habían señalado que esto no tenía ningún tipo de fundamento, entendiendo que luego de una negociación bastante larga que se realizó con CMPC, se habría logrado llegar precisamente a ese acuerdo del pago de 7.000 pesos a aquellos consumidores que fueron afectados. Acá fue una situación bastante distinta en lo que ellos señalan, fue una situación donde no lograron convencer a la Corte Suprema y ahí haciendo esta especie de introspección o análisis respecto a cuál es la labor que tiene CERNAC, ellos decían, acá estamos constantemente evaluándonos a nosotros mismos como institución que es capaz de defender a los consumidores que se han visto afectados por este tipo de situaciones que, recordemos, en el año en que se conoce esta investigación por parte de la Fiscalía Nacional Económica ya había causado muchas reacciones ciertamente en el ámbito negativo y que tenían que ver con estas prácticas totalmente anticompetitivas y que habían sido realizadas por estas dos empresas. Quiero que pasemos a escuchar precisamente parte de las declaraciones que se pudieron dar en este punto de prensa que se dio en las oficinas del CERNAC. Vamos a escuchar al director nacional precisamente de esta institución, Andrés Herrera, estuvo presente también presidente de ODECU, Estefan Larenas, presidente de CONADECUS, también Hernán Calderón, todos ellos, y lo van a notar de inmediato, con un tono de decepción, de enojo que tiene que ver precisamente
con este rechazo que se le dio a este recurso de casación que había sido presentado ante el máximo tribunal. Pasemos a escuchar. ¿Cuál es la señal que está dando la Corte Suprema con este fallo que nosotros consideramos errado? Que una empresa que se coludió con CMPC durante 11 años, que dañó la confianza de los mercados, que dañó a los consumidores, engañó y abusó de los consumidores, se va a ir con 55.000 millones de pesos para la casa. Quiero decirles de que con ADECO no nos vamos a dar por vencidos. Vamos a agotar todas las vías judiciales que podamos tener por delante. Creo que vamos a insistir. Este es un caso injusto donde una empresa se burla de los chilenos, se burla de los consumidores y eso no lo vamos a aceptar. Vamos a agotar todas las instancias judiciales que pudieran haber y ya estamos trabajando en ellas. Nosotros esperamos realmente que este pésimo precedente vaya con la ley Proconsumidor, más con la ley CERNAC Te Protege, nosotros podamos tener certeza en el futuro que esto no vaya nuevamente a ocurrir. Es decir, esperamos solamente que este sea un resabio de lo que de la legislación anterior. Bueno, ahí las declaraciones entonces de los presidentes de estas instituciones que, recordemos, tienen como principal objetivo poder defender los derechos de consumidores que se han visto afectados por este tipo de prácticas y por otro tipo también de situaciones que resultan ser negligentes por parte de diversas empresas. Hay un detalle que me gustaría mencionar, Cristian, y que fue mencionado por el presidente de ADECO, Estefan Larenas, bien digo, al final de este punto de prensa, y esto lo realizaba como un alcance. Él decía: yo conversé con la casa matriz de Essity que se encuentra en Suecia, y ahí es donde ellos le señalan que esta situación que está ocurriendo en nuestro país era de plena responsabilidad de, por decir así, aquella sucursal o aquella rama de la empresa que se encuentra ubicada acá en nuestro país y que ellos no tenían absolutamente nada que ver. Es lo que Larenas en este caso califica como un doble estándar, entendiendo que este tipo de situaciones o no ocurren en este país, en Suecia y en Europa en general, o es muy difícil que ocurran, y cuando se dan este tipo de hechos tienen penas o multas que resultan ser muy altas para las empresas que en este caso estuvieron involucradas en esta situación. Eso como dato y para dar a entender también un contexto en el cual se está moviendo precisamente la empresa Essity, que es lo que había señalado también durante esta jornada Andrés Herrera, que durante todo este tiempo de alguna manera ellos estaban realizando todos los esfuerzos jurídicos oficiosos con SSA, y ellos, señalaron, se han negado sistemáticamente a todo lo que tiene que ver sentarse a negociar y han dejado todo en manos de sus abogados. Se les ha preguntado también, particularmente a CERNAC, si con esto la institución pierde algún tipo de poder en cuanto a la negociación, porque acá se podría dar a entender que una empresa, ¿para qué va a querer entrar a negociar con el CERNAC si después ellos pueden acudir a una corte y pueden resultar con un fallo a favor, y acá el CERNAC queda completamente en una situación de bypass, por decir así? Ya ellos decían que pese a esta situación que es sumamente negativa para ellos y para aquellos consumidores que fueron afectados, que son básicamente todos los chilenos, señalan que están en una constante etapa de mejoramiento, de evaluación, viendo cuáles son las mejores posibilidades y de qué manera ellos pueden también entablar este tipo de conversaciones que puedan llevar a un acuerdo que permita una reparación para aquellos consumidores que fueron afectados. Para terminar, quisiera leer parte de la declaración pública de la empresa Essity que se da luego de conocer este fallo por parte de la Corte Suprema, y aquí es donde señalan: 25 de julio de 2024, Santiago, Chile, ante la decisión de la Corte Suprema conocida hoy, Essity señala que respetamos el fallo emitido por la Suprema Corte de Chile, rechazando el proceso de acción colectiva iniciado contra SCA Chile, ya que creemos que es correcto y acorde con los hechos del caso y consistente con la legislación chilena. Una declaración, Cristian, que podríamos entender
alude un poco a la obviedad, entendiendo que después de este rechazo de este recurso de casación, ellos no van a tener que desembolsar ningún peso de su bolsillo para poder realizar algún tipo de reparación económica para los consumidores que fueron afectados por estos actos de anticompetitividad. Y eso es ciertamente parte de lo que tiene que ver y lo que conversábamos durante esta jornada con la gente de CERNAC, de CONADECUS, y que tenía que ver precisamente con marcar este precedente que para ellos es sumamente negativo y que esperan más adelante, con nuevas legislaciones que permitan proteger al consumidor, no se vuelvan a repetir. Es así, bueno, lo decía ahí el representante de CONADECUS, esto no termina acá a juicio de ellos, hay algunos trámites que seguir realizando y vamos a estar, por cierto, también pendientes y siguiendo todo lo que ellos ejecutan, cuando ya se pensó en algún minuto que estaba esto por cerrado y que venía la compensación, pero finalmente este recurso de casación dice lo